Muy bien, pues de nuevo, muy buenos días a los que nos acompañan, los que están conectados, Dios los bendiga. Estamos viendo este tema, ¿qué es la fe? Y el propósito es más que dar una definición, es cómo la fe es algo vivo que nos impulsa a venir a Dios, a caminar con Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y hemos venido tomando el capítulo 11 de Hebreos, donde hablamos primeramente en el versículo 2, cuando dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, se refiere a aquellos primeros creyentes que hubo en la tierra. Y paradójicamente, los primeros creyentes fueron los primeros pecadores. Esto nos habla de Adán y Eva, cuando ellos cayeron de la gracia, cuando le dieron entrada al pecado en su corazón, y ellos entraron en una condición de muerte espiritual. Murió toda la presencia de Dios en sus vidas. Sencillamente, ellos quedaron como una criatura de Dios. Y en un sentido, ellos representan a todos aquellos que, como Adán, pues no han actuado por la fe. Son sencillamente criaturas de Dios. En la Biblia se habla de el hombre natural. Es el hombre que ha perdido toda la presencia de Dios, la perfección de Dios, la inmortalidad con la que Dios lo creó. Dios, hablando de la perfección, le dio de su misma perfección cuando sopló aliento de vida en su nariz, pero también le dio un libre albedrío. ¿Qué haría con su vida? Él sería el administrador, el responsable de lo que haría con su vida. Y la destruyó. Murió todo lo espiritual. Quedó en tinieblas. La luz, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 5, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pues esta luz divina murió y se convirtieron en los mismos pecadores. Pero ¿cómo Dios no renunció a su plan y planeó una manera de cómo rescatarlos o restaurarlos o hacerlos nacer literalmente de nuevo, un nuevo nacimiento? Y estuvimos hablando de la fe, cómo ellos creyeron en Cristo cuando aceptaron que Dios los vistiera con aquellas túnicas de animales. Estuvimos hablando lo que representaban, y recordemos que cuando ellos experimentaron por primera vez el pecado, dice que en Génesis 3, que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, y se hicieron delantales de hojas de higuera para cubrir su vergüenza, la vergüenza del pecado. Pero esas hojas de higuera no eran suficientes, porque ellos seguían escondiéndose de la presencia de Dios, teniendo temor, no queriendo hablar con Dios. Bueno, eso eran los síntomas de que aquellas hojas de higuera no cubrían ni su temor, ni su culpa, ni su vergüenza. Entonces Dios tomó la iniciativa de vestirlos Él con túnicas de pieles. Y estuvimos hablando cuál era el significado de que ellos aceptaron ser vestidos por Dios.
Y exactamente esa es la frase para todo pecador, igual como ellos, dejar que Dios te vista. Mencionamos este versículo en Isaías 61:10, diciendo: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se gozará en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación, con manto de justicia me atavió, como a novia ataviada con sus joyas. Bueno, esa es la figura de la vestidura de la salvación y de volver a recibir las riquezas, la luz, la divinidad morando en ellos. Bueno, estuvimos hablando de eso y ahora pues vamos a tomar algunos ejemplos que nos narra este capítulo 11 como ejemplo. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, el Evangelio de Dios empezó a darse a conocer desde que Adán y Eva aceptaron ser vestidos por aquellas túnicas de pieles, entendiendo el significado espiritual, el contenido, ¿verdad? Y desde entonces el Evangelio, las buenas nuevas son buenas nuevas porque encuentra a un hombre en la miseria de su vida. Así como Adán y Eva quedaron desprovistos de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, así Dios encuentra al hombre en condiciones verdaderamente de miseria. Cuando Dios le dice a la mujer: ¿qué has hecho? Y le habla al hombre: ¿dónde estás tú? Pues estaba en una destrucción de su vida. Y le dice a la mujer: ¿qué has hecho con el pecado que te dije que no fueras a tomarlo? Bueno, en ese sentido, las buenas nuevas son para alguien que se encuentra viviendo sin Dios, sin esperanza, sin la vida eterna, sin el perdón de sus pecados, enteramente en una vida de maldición, como lo vamos a ver aquí. Bueno, retomando solamente algunos detalles para continuar. Cuando enfocamos a Adán y Eva, ellos aceptaron que Dios los vistiera. Ellos oyeron la palabra de Dios directamente. Bueno, así como a nosotros se nos ha hablado el Evangelio, el mensaje de salvación, las buenas nuevas, igual Dios les habló a ellos, que vieran a alguien que iba a venir, ¿verdad?, a rescatarlos, pero que si ellos creían en el que iba a venir, ellos podían ser revestidos otra vez de la vida de Dios. Y creyeron y lo aceptaron. Un dato importante: la fe viene por oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Los antiguos oyeron directamente, antes que la palabra de Dios empezara a escribirse, Dios les hablaba directamente, y lo hizo aquí. Les habló directamente de cómo sería este evangelio de la salvación. ¿Quién lo haría posible? Ellos oyeron la palabra de Dios directamente y creyeron y aceptaron. Como nosotros, cuando oímos de Cristo, lo aceptamos y creímos. Igual, lo que ellos estaban aceptando y creyendo fue recibir el perdón de su pecado, que el Cristo habría de venir y morir para pagar la culpa de sus pecados. El Cristo sería el que sería obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Dice en Hechos 10:43, esto ya está escrito, pero ellos lo oyeron. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre que tiene la autoridad para perdonar. ¿Por qué? Porque él mismo puso su vida como el pago de sus pecados y resucitó. El Cristo resucitado es el que tiene la autoridad y los méritos para perdonar pecados. En ninguno otro hay salvación, porque no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos. Bueno, ellos oyeron esto, Dios les habló y lo creyeron, como nosotros lo oímos desde que esta palabra está escrita. Lo aceptamos, lo creímos, lo recibimos. ¿Y qué sucedió? Un nuevo nacimiento. Antes de recibir a Cristo, nosotros en la misma medida, en la misma experiencia, estábamos como ellos, como Adán y Eva, temerosos, llenos de culpa, llenos de vergüenza, nada que nos pudiera cubrir ante los ojos de Dios, escondidos. Bueno, la figura es que Dios se acercó a ellos, así se acercó a nosotros. Estábamos ajenos, no queríamos hablar con Dios, teníamos la vergüenza de nuestra desnudez del pecado. Bueno, ellos creyeron para recibir perdón de pecados. También creyeron para recibir un nuevo nacimiento a la inmortalidad. Ellos se convirtieron en seres mortales. Dios les dijo, el día que comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Y en Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, por eso estamos muertos espiritualmente por la presencia del pecado. El pecado es el testimonio de la muerte en la que nosotros vivimos. Bueno, ellos aceptaron a Cristo para recibir un nuevo nacimiento. Dice que por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, en 2 Timoteo 2:10 dice que por su aparición Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, sacó a luz la vida como una criatura nueva. Sacó a luz la vida otra vez, la vida que había muerto. Quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el mensaje, por la fe en el Evangelio. Bueno, en este sentido, esa es la obra de Dios. Y esto es lo que Dios les comunicó. Por eso dice la palabra repetidamente, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, porque esta es una decisión personal, es una decisión del corazón. Quiere la vida, quiere que la muerte, que es la separación. Muerte significa ser separado de Dios. Y entonces Cristo quitó esa separación por su presencia, por sus méritos en la cruz, por el poder de su resurrección. Él tiene el poder en su nombre de darnos un nuevo nacimiento, volver a nacer. No es una ilustración, es un hecho real, ¿verdad? Dice en Juan 3, de cierto te digo, que si no naces de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Nunca más lo verás. Y Él quitó la muerte. Bueno, ellos aceptaron a Cristo para ser renovados. Algo que ellos necesitaban de nuevo, porque lo habían perdido todo. También ellos aceptaron y creyeron para que la vida de Cristo, de este Cristo que estaba oyendo, el que sería perfecto, el que cumpliría toda la voluntad de Dios, el que hizo lo que ellos fallaron en hacer, Él lo haría. Dice en la Biblia que Cristo no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este perfecto en la obediencia, en la humildad, en el servicio, en vivir la voluntad de Dios, es el que iba a ser formados en ellos. Y este es el propósito de Dios cuando nosotros necesitamos recibir a Cristo. Después de perdonar nuestros pecados, después de darnos un nuevo nacimiento, darnos la vida eterna, su gran propósito mientras llegamos a su presencia es formar la vida de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo lo describió como su propia experiencia, diciendo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo murió en la cruz en mi nombre, y yo vine allí y ocupé mi lugar, que Él no debería haber estado ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo como un ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es, Él habla de la experiencia que vive en Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, esa es la razón por la que ellos aceptaron ser vestidos, entendiendo todo esto, como nosotros lo entendimos y lo creímos y lo aceptamos, porque la vida que estábamos llevando era la vida de los pecadores. Bueno, nosotros oímos de Cristo, aceptamos, creímos, lo recibimos y estamos en ese proceso de un crecimiento espiritual, de un crecimiento en la vida cristiana, la vida de Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Bueno, entre paréntesis les menciono que esa perfección no la vamos a poder alcanzar aquí, pero Dios tiene un tiempo cuando hemos de partir de este mundo y dejaremos toda la imperfección que nos acompaña aquí para entrar en la perfección de la vida celestial, de la vida con Dios, de la vida en la gloria de Dios, y entonces sí seremos como Cristo, ¿verdad? Pero el testimonio de Dios es manifestar cómo un hombre débil, pecador, puede convertirse en su corazón a Dios y puede anhelar que la voluntad de Dios se cumpla en él, y le ruega y le ora y le suplica, y cuando falla le vuelve a pedir, porque él quiere que la vida de Cristo se forme en él. Ese es el camino al que Dios nos llama, y esta es la visión como Dios proyectó a Adán y Eva, y ellos fueron los primeros creyentes, los primeros seres, hombres y mujeres de fe. En ese sentido, nosotros también hemos iniciado el camino de la fe como ellos. Perdón, es 2 Timoteo 1:10.
No. Ah, sí, perdón. Sí, Sí, les dije equivocadamente, es correcto. Es 2 de Timoteo 1:10. Bien, otra vez vamos a traer este testimonio en Hebreos 11:2. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí estamos hablando de una fe que salva y una fe que justifica. Debemos entender que esto no es por sentimientos, esto es por una necesidad, que necesitamos salvarnos de la maldición del pecado. El pago del pecado es muerte, separación de Dios, y Dios nos salva de esa separación, renovándonos o haciéndonos nacer de nuevo. Y nos justifica también por la fe, porque Cristo cumplió lo que yo nunca podría cumplir. Yo lo acepto y lo recibo, y su presencia en mí es lo que me justifica que Dios vuelva a abrir otra vez su gloria, su reino, su luz admirable, su verdadera santidad y justicia y amor. ¿Qué me justifica? Que Dios me abra las puertas, que yo crea en el que Él envió. Y vamos a ver aquí un hecho, cómo empezó a obrar esta fe que salva y justifica. Una de las cosas es que como criaturas de Dios, ellos empezaron a tener hijos e hijas que eran igual que ellos, porque la fe no se hereda ni se transmite por generación o por genealogía. La fe es una prueba para cada persona, cada uno elige. Y vemos aquí que ahora ellos, después de que fueron justificados, renovados, vamos a ver aquí, dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Bueno, vamos a ver en el Génesis este pasaje. Estamos tratando de ver que es necesaria la fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia la fe de los que le buscan. Y vamos a ver ese principio desde el inicio. Y vamos a leer, Gustavo. ¿Qué sería? Perdón, vamos a ver, ahorita me lees. Está bien. Ok, Américo, sí, por favor. Bueno, Génesis. Sí, Génesis 4, 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Hasta ahí. Bueno, muchos tropiezan cuando empiezan a leer la Biblia muy pronto, cuando leen este pasaje. Apenas es el capítulo 4 del Génesis y no pueden entender que por qué Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín ni a su ofrenda. Bueno, la razón está en la actitud y la ofrenda. Dice que andando el tiempo, cada uno quiso traerle a Dios una ofrenda. Bueno, notemos que Abel trajo
de los corderos, de las ovejas, un cordero, y que Caín trajo del fruto de la tierra. Este hecho a Dios no le agradó, porque ellos habían recibido el testimonio de sus padres, y aquellas túnicas que tenían sus padres o traían como vestido les hablaban de la fe en el Cordero. Pero además Dios les habló directamente. Abel creyó, aceptó, recibió al Cordero por la fe. El Cordero que él trajo de las ovejas era una figura solamente de su fe en el Cordero de Dios que iba a venir. Y dice que a Dios le agradó esa ofrenda y la actitud de Abel también. Bueno, Caín trajo del fruto de la tierra. Seguramente trajo lo mejor para ofrecerle a Dios, pero aún así a Dios no le agradó. Miren, en Romanos 4, versículos 3 al 5. Ahora sí, Gustavo. Romanos 4. Sí. Fíjense, vamos a encontrar el fondo del agrado de Dios, porque Dios se agrada de la fe, y Abel siguió el camino de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver cómo dice aquí, Romanos 4, del 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien, es correcto, hasta ahí. Bueno, la obra, el que obra, como Caín. Caín trajo de su obra. ¿Y saben qué? Él pretendió comprar el agrado de Dios con aquella obra del fruto de sus manos. Pero dice que al que obra no se le cuenta como fe, sino como salario. Y Dios dijo, yo no veo la fe en ti. Tú traes el fruto, lo mejor, y quieres comprar, ¿verdad? O que yo te pague a ti con mis bendiciones, con mi agrado. Pero dice que el que trae de sus obras se le cuenta como salario. Y Dios no puede ser deudor de nadie. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo te justifico y te salvo, no porque tú me ofrezcas algo, o que yo esté exigiendo algo exclusivo que tú me entregues. No, porque por la fe en el que justifica al impío. El impío es el que no ama la ley de Dios. Caín era un impío porque no amaba la ley de la fe. Y Dios entendió su corazón y le dijo, tú me vienes a ofrecer algo que yo te debo de pagar o recompensar, pero ¿de qué me traes? Si traes de lo de mi tierra, de lo que yo doy vida, incluso tus manos, todo te lo he dado, ¿qué me puedes tú ofrecer? Nada. Pero dice, al que no obra, su fe, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como justo. ¿Por qué? Porque trae la vestidura de Cristo.
trae la representación de Cristo en su nombre. Y yo vengo en el nombre del que dio su vida por mí, el que es perfecto y aún así murió en mi lugar. Y dice que Dios vio con agrado esta ofrenda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Caín no obró por fe, obró por sus obras, su trabajo, lo mejor, su esmero. Y al que obra su fe no le es contada por justicia, sino como un salario, como un pago. ¿Verdad? Nadie puede comprar por sus obras o obtener o ser recompensado, solamente por el camino de la fe. Y aquí lo vemos representado. Por eso les digo que el Evangelio de la fe viene enseñándose desde que el pecado entró en el mundo. Cómo renovar a una persona al conocimiento de Dios, a caminar con Dios, a la comunión con Dios, solo por la fe. Bueno, tenemos otra cita. Es importante llegar, porque muchos, aún cristianos, no pueden, lo aceptan porque es la palabra de Dios, pero no encuentran esa profundidad. ¿Por qué Dios no se agradó de Caín? Bueno, quiero decirles que el mundo está lleno de Caín, porque le están ofreciendo a Dios sus obras humanitarias, sus obras religiosas o las obras intelectuales que ellos tienen, un sentido del bien, de la justicia. Bueno, el mundo está lleno de Caín, pero también hay una corriente que nunca desaparece, la vida de Abel. Dice que aún muerto Abel, lo sigue hablando por la fe de Abel, porque este es el camino que le agrada a Dios, el camino de la fe. Bueno, antes de leer, vamos a hacer una pausa aquí.